de progresista y de izquierdista. Ah, no me diga. Sí, buscando el equilibrio. Buscando el equilibrio tuvo que la izquierda no tiene perdón de Dios aquí. Me ayudó en mis posiciones. Pero será porque usted no estaba aquí allá anoche. Bueno, es un amigo solidario. No, mira, un amigo solidario. Lo hubieran excomulgado aquí con lo que hablamos. La izquierda no tiene perdón en este país aquí. Bueno, lo que hicieron esa gente. Y a mi izquierda mi compadre Freddy Aguas Vivas, un hombre de izquierda, pero que yo con todo el respeto que nos impone el compadrazgo, digo que él es de izquierda, pero que come con la derecha. Mire qué buen mozo anda, mire. No siempre anda así. No, últimamente. Usted sabe que él estaba como los rebeldes sin causa, con el cabello largo y cosas, y con una guitarra allí en una motocicleta que vino el otro día. Ahora mire, lo vino. Pero venga. Pero si usted ve a Freddy. En motocicleta y peluche andaban los hippies. Los hippies, mi compadre. No, hippie no, un tigre, así como usted lo ve. Pero venga. Los hippies que andaban así. Y eso pasó del 74. Pues miren, antes de que entremos al fondo, Padre Marino, de los temas que vamos a tocar hoy, vamos a ver un videíto de Rodén Santos ahí para el maestro Rodén darle Santos. Un poco de música a este capítulo de hoy. Le vamos a dedicar eso y enviarle desde aquí un saludo al maestro Rodén Santos, que de hecho estaba recientemente en los estudios del maestro Dionis Fernández aquí cerca de la Churchill, y que es un gran amigo nuestro. Bueno, lo único es que yo voy a poner a Rodén Santos, que esa interpretación de hoy, el poco que vamos a escuchar, no es a usted que yo se la traigo, es a mi compadre siempre. ¿Verdad, compadre? Bueno, la disfrutamos. ¿Hay que bailarla? No, nada más hay que oírla. No, usted es capaz de pararse y bailarla ahí. Si hay que bailarla, yo la bailo. Yo sé que usted se para y la baila ahí. Adelante, señor director. Bueno, señores. Te ve, compadre, si fueran así todas las músicas que usted trae, vale la pena, oye. Una calidad, una filarmónica ahí. Exorbitante. Lo que pasa es que hicimos una selección hoy para usted. Que hacer un solo de trompeta es dificilísimo. Deletrear esa canción. Y sobre todo a ritmo de merengue, ¿verdad? A ritmo de merengue. Con una paz, una tranquilidad y una belleza excepcional. Qué belleza. Quise traerle para que usted se sienta hoy. No es como dice Héctor, usted de vez en cuando la pega. ¿Cómo de vez en cuando? Sí. ¿Cómo de vez en cuando, Fred? Sí. No. Déjelo tranquilo, mi compadre. Mejor dejarlo así. Sí, déjalo así. No hay problema. Que Ahora, el que no la pegó en Canadá fue el presidente Donald Trump. ¿Cómo? Bueno. Porque en Canadá acaba de haber recién unas elecciones, hace horas apenas, y el candidato conservador más cercano al expresidente Donald Trump en el pensamiento político estaba hace apenas 6 semanas a 20 puntos de distancia por adelantado del candidato del Partido Liberal. Así es. El señor Mark Carney. Y este hombre comenzó a remontar solo a partir de las decisiones tomadas por Donald Trump, golpeando a Canadá con el tema de los aranceles, tal y cual hizo con México, con Europa y con China. Entonces el Partido Liberal comenzó a ser visto por gran parte de la población canadiense como el partido en capacidad de darle respuesta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en esta disputa comercial. Sobre todo, lo que más irritó al pueblo canadiense conservador, al igual que lo es el presidente Donald Trump, fue cuando el presidente Donald Trump, de una manera desconsiderada para los canadienses, según ellos han explicado, pidió que Canadá se convirtiera en el estado número 51 de la Unión Norteamericana, es decir, en el estado 51 de los Estados Unidos. Un país con el territorio, con la riqueza, con los avances tecnológicos, con la capacidad intelectual de los canadienses, que tienen una estructura social mejor que la de los Estados Unidos. Eso es así. Porque en Canadá la educación es completamente gratis desde la primaria hasta la universitaria.
y porque en Canadá la salud del pueblo es completamente gratis, respaldada por el Estado canadiense, cosa que no ocurre con nosotros en los Estados Unidos. Así es. Entonces, Trudeau, el actual ministro canadiense hasta hace poco, parece que no manejó con contundencia frente a la agresividad del presidente Donald Trump las amenazas, ¿no?, que representaba y representa para Canadá en este momento el tema de la guerra de los aranceles, y eso ha hecho precipitar a los conservadores y poner entonces ahora en el poder a los liberales. No sé qué piensa mi compadre Freddy Aguasvivas de ese pleito entre Canadá y los Estados Unidos con el presidente Donald Trump amenazando al mundo. Bueno, has hecho muy buen introito, muy adecuado, porque tienes más razón que Dios. Porque yo tengo un amigo que me protesta cada vez que uso esa frase, dice que nadie tiene más razón que Dios. También yo le protesto. Y yo también. Yo creo que sí. Aceptada la porque protesta. Dios se respeta. Lo que acontece en Canadá está aconteciendo en el mundo. Las acciones de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en nombre del conservadurismo, en nombre de los sectores conservadores y recalcitrantes, está haciendo que el mundo esté reaccionando. Todo lo que sea en contra de Trump va siendo positivo para los pueblos. Entonces, el candidato de Trump tenía ganadas las elecciones, como dice mi compadre, hace 3 semanas, 6 semanas. Tenía ganadas las elecciones. Nadie discutía que ganaba las elecciones tranquilamente. Pero Trump empezó a estar fastidiando a Canadá, y entonces el candidato, creyendo que como Trump estaba de moda en las primeras semanas de su ascensión, resulta que el candidato conservador de Canadá empezó a acercarse a Trump, al discurso de Trump, a las aptitudes de Trump, a aceptar propuestas de Trump. Resultado, la gente no votó por el Partido Liberal. La gente votó en contra de Donald Trump y su representante en Canadá. Y eso está pasando en el resto del mundo, porque resulta que la gente le está cogiendo un miedo a Donald Trump. En Ucrania él empezó como que iba a ser Papa Upa de la Matica, que era el santo salvador de Ucrania. Resulta que ahora lo repagilan de España, de Italia, en Ucrania, cada vez que él intenta hacer algo por Ucrania. ¿Por qué? Porque lo que anda vendiendo todas las tierras raras y todas las riquezas de Ucrania en una negociación donde él quiere imponer la paz, pero quedarse con toda la riqueza para él. El resultado es, compadre, que usted va a ver a partir de ahora una cantidad de fenómenos. Hoy sale una encuesta de CNN, una encuesta poderosísima. Donald Trump ya bajó al 40, tenía un apoyo casi en 60 y pico. Está en 45 de apoyo, 59 en contra de Donald Trump. Con 100 días en el poder. Con 100 días, la encuesta de CNN, la encuesta de los 100 días, y resulta que a la gente le tiene, los números más beneficiosos es un 45%, después 39, 37, 38, entonces, ¿qué está pasando? Dice una parte importante de los encuestados que le tienen miedo a la gestión de Trump, que la economía va a ser un desastre en la gestión de Trump, le tienen miedo a lo que viene la inflación, el periodo de crisis del 29, un crack económico y comercial, y entonces están criticando todos estos aspectos comerciales, diciendo, no sabe lo que está haciendo, se está volviendo loco, y yo estoy de acuerdo con esa opinión. Mira, yo soy de los que tengo la firme opinión de que no sería totalmente así. Es cierto que decir que ver parte de las encuestas publicadas por CNN y en el transcurso del cumplimiento de los primeros 100 días de gobierno, lo que sí se le ha señalado a Donald Trump es que hay cosas que él prometió resolverlas en el interín y que lamentablemente no lo ha hecho, como es el caso de resolver el tema de Rusia y Ucrania, al igual que otras, no directamente hablar de agravar una economía, porque los pasos que él ha hecho como presidente, al menos es la forma en la que yo lo estoy viendo de manera muy personal, sería ver cómo Donald Trump está intentando relanzar la economía de los Estados Unidos a través de lo que es captar cosas para los Estados Unidos que gastaban más de lo que estaba produciendo.
porque no es lo mismo usted tener, por ejemplo, un impuesto que se paga en un país donde usted tiene que pagar un proceso y donde usted va a ver a otros que le cobran a usted. Y eso, de hecho, vimos a un político español, lo habíamos visto en un video aquí en Contexto, donde él decía, bueno, pero es que es algo totalmente relativo y recíproco, donde usted ve que a usted le ponen una tasa, hay quienes protestan por esas tasas, pero también hay que ver que hay que ser justo por ese lado. Si yo a ti te doy algo y tú me cobras a mí un porcentaje, se supone que yo debo tener un porcentaje también, porque las ganancias, las apuestas deben ser ganadas. Tú estás hablando, Héctor, perdón, tú estás hablando del tema de los impuestos arancelarios. Exactamente, y son que es verdad lo que Héctor dice, y ahí estamos con Donald Trump. Los Estados Unidos como nación no pueden importar pagando un 36% de impuestos un artículo de Europa, y que los Estados Unidos cuando exportan apenas reciben un 10%. Un 6%, de modo todavía menos. De modo que eso sí, en esa parte tiene Donald Trump razón. Algo más para cerrarlo aquí. Pero para aportarte antes de que cierre. Sí. Pero lo que sí es altamente preocupante, Héctor, es que con esa alta valoración y aceptación que tenía Donald Trump en su propia sociedad norteamericana, ver que está oscilando ahora en 41% las simpatías populares en apenas 100 días en el poder, eso llama obviamente a una reflexión. Claro, pero eso llama ahora mismo a una reflexión porque hay medidas que son impopulares. Hay que recordar que parte de los mercados se mueven por el tema de la inmigración. Y en los principales estados donde hoy en día se están formulando, incluso uno de ellos que llamó a ser una especie de estado que sería impenetrable por parte de las autoridades de migración, como es el caso de Arizona y otros lugares, porque no es menos cierto que hay muchas personas que contaban con esa mano de obra, muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí, y al él implementar ciertas medidas específicas, les ha hecho una especie de mella a ese grupo que ahora sí se siente retraído. Internamente. Pero vayamos al tema del que comenzamos, Padre Marino, que es el tema de Canadá. Lo que estamos hablando es que Canadá tenía un partido conservador hace 4 o 5 semanas con 20 puntos de distancia por encima del partido de centro izquierda y el candidato que acaba de triunfar. Usted vio dónde mandaron a Justin Trudeau cuando llegó a un sitio y abrió la puerta del vehículo y saludó y levantó la mano, y hubo una persona que dijo váyase allá mismo, el padre a pie. Me gustaría que el Padre Marino, que vivió en Canadá un tiempo, conoce esa sociedad, nos haga una reflexión al respecto, porque de lo que se trata es de que Mark Joseph Carney, que es un canadiense que ocupó el puesto de director del Banco Central de Inglaterra, que no es un ñame, es un tipo preparadísimo, con estudios universitarios efectuado nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Así es. O sea que es una figura. Acuérdense que Canadá, que es un país que está sobre Estados Unidos, con más territorio que Estados Unidos, con una cultura muy diferente a Estados Unidos, pero también es un país bastante conservador, muy humanista, muy humano el trato, bastante conservador. Bueno, ellos están bajo el reinado de Inglaterra, ellos reconocen a Inglaterra como su reina o su rey. El solo hecho. Entonces, cuando vemos esta sociedad y lo que acaba de ocurrir en este momento, eso fue todo el trabajo del marketing y la percepción que se creó con esta figura de Donald Trump, que mucha gente está confundida con Trump. Trump, señores, cuando usted se va a la psiqui de Trump, ustedes saben que es un tipo que amenaza arriba para golpear aquí abajo. Ustedes verán a Trump dando reversa con una serie de propuestas que son plenamente estratégicas. Dando reversa. Mucha gente cree que lo están subestimando. Óyeme, ha chocado 2 o 3 veces dando reversa. No, lo están subestimando. A diferencia de los países nuestros en América Latina, que el presidente es el todopoderoso. En Estados Unidos no funciona así.
Trump no está solo, esto es toda una estrategia que él ha marcado para incentivar el retorno de las grandes empresas americanas que están fuera para que vengan. Ustedes verán los próximos meses cómo va a ser el resultado de esta estrategia que Trump está llevando, que obviamente en el caso de Canadá confundió a la gente. Esas encuestas de CNN y de la Univision, una serie de medios enemigos de Trump, siempre van a ser así, porque Trump no es moneda de oro, pero hoy, en el día de hoy, ustedes verán en los próximos meses cómo la estrategia de Trump no está improvisando. Padre Marino, a los que creen que le está improvisando, no está improvisando. ¿Me permite hacerle una pregunta? Adelante, doctor. Los Estados Unidos de Norteamérica son el imperio más grande de la Tierra. Eso es China. ¿Usted está hablando de China? No, los Estados Unidos estamos de China hablando. Estamos hablando. Es que en China son grandes porque son mucha gente, pero ellos no tienen. China va después, ya superó a Rusia, pero muy distante de Estados Unidos en términos de poder. Sí, bien, porque no quiero desviarme del tema central, porque si no le daría una explicación más profunda, pero no quiero desviarme. Bien, no quiero desviarme. Entonces, los Estados Unidos tienen 340 millones de habitantes en su territorio, de los cuales hay cerca de 58 millones de hispanos. Canadá es una nación con apenas 40 millones de habitantes. Si usted mira la dimensión de Estados Unidos, 340 millones de habitantes contra 40 millones de habitantes, porque aunque el territorio canadiense es inmenso, una gran parte corresponde al Polo Norte, lleno de hielo y no está habitado. Bien, ahora bien, Canadá está catalogado como un patio de producción para el mundo y para los Estados Unidos. País altamente tecnificado, con unas empresas que producen de manera abundante, porque no importa la población nacional ni importa el territorio, lo que importa es el desarrollo. No tenemos una isla que se llama Taiwán, que es menor que la República Dominicana territorialmente hablando, y es el principal país exportador de microchip. Así es. De modo que lo que importa es la tecnificación que tenga un país para ver cuál es su importancia económica y su tamaño en volumen, ¿no?, en el mercado internacional. Ahora bien, Marino, yo coincido en muchos aspectos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero ¿cómo usted puede explicar que un presidente del nivel de Donald Trump se atreviera a invocar de manera pública que quería convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos? Chercha de Trump, parte de la chercha de su estilo psicológico, que él es así, chercha, a lo que como hacía Hipólito, que cogía de relajito, o sea, entonces le toman eso en serio a Trump cuando Trump lo que está en jueguito. Es un presidente a lo queteado. No, a lo queteado no. Sí, él sabe lo que está haciendo y no está solo. Lo que pasa es que se le está yendo el tiro por la culata. Padre Marino. Con China se fue de reversa y ha chocado de mala manera. Compadre, un presidente de los Estados Unidos, usted me perdona, Marino, no puede darse el lujo de cherchear. Ese es el estilo de los españoles le llaman a eso. Está mal, no, pero está mal. ¿Cómo le llaman los españoles? Un presidente de los Estados Unidos no puede hacer cherchas. Se llama chapuza, en España le dicen chapuza. El hombre es el estilo. El hombre es el estilo. No. Cada hombre con su estilo se lo imprime al poder. Bueno, pues entonces ese estilo de pero ese estilo que lo tiene un 41%. Bueno, no, él está más así. Eso es 41%. CNN que enemiga. Ahora, no, CNN tiene un problema. Hay problemas que no quieren saber. Hay otras encuestas que no son CNN. Hay todas las encuestas están mal. Todas le dan en baja. Pero bueno, no vayamos a Estados Unidos. Vayámonos al tema de Canadá, que era un antiguo aliado de los Estados Unidos. Es un gran aliado. Ahora era un antiguo aliado. Lo voy a demostrar ahora que ya no es aliado. ¿Cuál fue la primera declaración? Y que eso es irreversible. O sea, las cherchas no pueden.
Tras las elecciones anticipadas de este 28 de abril en Canadá, los liberales lograron renovarse ahora bajo el liderazgo de Mark Carney e impulsados en parte por su discurso contra las sugerencias de anexión de Donald Trump y bajo las promesas de combatir la avalancha de aranceles de la Casa Blanca. Ahora el nuevo gobierno tendrá además que abordar las preocupaciones de los votantes sobre la economía y la seguridad. Vamos al análisis con Salvador Herencia Carrasco. Él es analista político y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa. Salvador, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes y buen día a todas y todos. Ahora, el partido de Justin Trudeau, que se vio obligado a renunciar, retuvo el poder y recuperó una fuerza que parecía perdida al final del último mandato. ¿Por qué? Exactamente. Esta es la cuarta elección que el Partido Liberal gana de forma consecutiva y ocurrió lo impensable, porque hasta hace algunos meses atrás se daba por sentado que el Partido Conservador iba a ganar de una forma holgada las elecciones federales. Pero ocurrió lo imprevisible, que fue una guerra arancelaria causada por Estados Unidos y por el gobierno federal, y especialmente estos llamados para que Canadá se anexe a Estados Unidos. Esto unió a la población canadiense y se convirtió en la elección en quién usted confía que para liderar el gobierno o liderar al país en una situación y en un contexto delicado. Entonces, en este sentido, se vio que el Partido Liberal, especialmente con el cambio de primer ministro Mark Carney en marzo pasado, estaría mucho más calificado para liderar este proceso que el contingente del Partido Conservador. Ahora, llegaron los liberales encabezando estas elecciones, encabezando en las urnas, sin embargo, no lograron esta mayoría absoluta. ¿Qué implicaría gobernar en minoría? ¿Es factible una coalición? Exactamente. Se está proyectado de que el Partido Liberal va a obtener entre 167 y 168 escaños de los 172 requeridos para obtener una mayoría. Entonces, esto va a significar que van a tener que hacer alianzas. El bloque quebecois, que se proyecta como el tercer partido en las elecciones, podría ser un aliado, pero a su vez hay representantes que han sido elegidos por el Partido Verde y el Partido Nuevo Demócrata, que sería una centroizquierda, que podrían jugar un papel para darle esos votos necesarios al Partido Liberal para llevar a cabo una agenda o un programa de gobierno. Ahora, en el plano de las relaciones internacionales, Salvador, ¿podrá Carney sostener este discurso o podrá sostenerlo en el tiempo, este discurso frente a Donald Trump? Pues es algo incierto, dado que la propia política estadounidense es completamente volátil, incierta y en cierta forma inmadura. Entonces, es difícil decir que hay una proyección sobre qué es lo que va a poder hacer Canadá, porque independientemente de la capacidad técnica que este gobierno pueda tener, las razones estructurales que llevan a esta dependencia con Estados Unidos se mantienen. La mayoría, el comercio canadiense pasa por Estados Unidos. Hay una integración de ambas economías y de bienes y de intercambio de bienes y servicios. Entonces, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero lo que sí se puede hacer, o sí se espera, creo que los canadienses esperan, es que este gobierno tenga la capacidad, las herramientas de buscar una tranquilidad o buscar unos acuerdos que permita a la gente salir de ese sentimiento de incertidumbre que está actualmente. Y un otro punto es que en estas elecciones se vio, o uno de los factores que llevaron a que Carney ganara o el Partido Liberal ganase las elecciones, es que se mostró las deficiencias que tenía o las limitaciones que tenía el líder del Partido Conservador, a tal punto que Pierre Poilievre ha perdido la elección en su distrito electoral. Entonces, este es un mensaje de la población canadiense y del propio distrito electoral de Poilievre, de la falta de confianza que tenía sobre él. Salvador, en otros temas estas elecciones sucedieron. Bueno, yo pienso que ahí tenemos una explicación bastante amplia, ¿verdad? Acerca del tema.
no es que Canadá la tenga fácil. No. Porque, tal y como hemos visto, por décadas y décadas y décadas, Canadá y Estados Unidos han sido siameses, dos hermanos en el tema de la economía. Aunque una relación comercial que favorece mucho más a Canadá que a Estados Unidos. Porque el tema es que Canadá se convierte en el patio de producción principal de los Estados Unidos. Correcto. Al ser el patio de producción principal, hay un desbalance comercial, pero este desbalance comercial los Estados Unidos entonces lo pueden superar en bases a otros factores. ¿Como cuáles factores? Por ejemplo, porque recuerde usted que el poder de un imperio tiene que verse en diferentes vertientes. Sí. Si tú quieres mantener al vecino más cercano después de México, que es Canadá, ahí en las cataratas del Niágara, ¿verdad, Padre Marino? Sí, ahí. Tú tienes que saber que algún costo eso tiene que tener para ti. Pero cuando tú entonces vas a ver el nivel del turismo canadiense en los Estados Unidos, entonces los números varían completamente. Lo que pasa es que Donald Trump, en toda su introducción del tema, en los primeros momentos en que hablaba de Canadá, acuérdate que lo hizo con el Canal de Panamá, con Groenlandia y con Canadá y México. Y hablaba muy claramente que Canadá tenía que convertirse en el estado 51 ¿qué resulta? Que decía, eso lo podemos hacer por la buena como amigos, o lo podemos hacer como quiera, porque nosotros no descartaba Trump, buscando una diplomacia, a que no descartaba el uso militar para entrar para anexarse a Canadá. Pero dice Marino, Ucrania. Sí, el padre Marino dice que eso es cierto. Son chechas, Padre Marino, la psique de Trump funciona así, señores. Padre Marino, mire, Padre Marino. No lo digo Es una forma decente de decirle loco a Trump. La psique funciona así. Usted es psicólogo, Una, Padre Marino, pero una yo le forma quiero- de decirle loco a Trump también. pero- Ay, ¿Cómo Dios la- mío. ¿Cómo la cosa, compadre? Decir No, que no. así actúa la psiquis de Trump, está diciendo, es un maldito loco, pero No, se le eso puede es decir- no se le su puede decir loco. estilo y verá los próximos meses cómo hay un día atrás para adelante, como decimos los dominicanos. Vamos a esperar que de verdad esos números Claro se puedan que revertir, sí. porque de lo contrario, nosotros vamos a ver cómo la popularidad de Donald Trump va a seguir cayendo. Ahora, hay que decir, ahí me voy con el padre Marino, tenemos que apoyar, darle un compás de espera, ver si el accionar realmente es en tendencia de querer anexar a Canadá como si fuera una estrella más de la bandera, o en este caso, don Ismael, Pero- si la realidad sería otra y sea una jugada como las que él ha hecho en los procesos arancelarios en otros países. Pero mira, ¿No ha visto de la serpiente muerde, asopra y vuelve a muerde? no, Pero venga acá. Héctor, que el poder no es así. Eso lo sabemos usted y yo, pero ellos tienen su y forma. Trump también. No. Óigame, el poder político de las naciones y mucho más del imperio más grande de la tierra no puede estar sujeto a loqueras, Eso es así. ni a medidas que puedan llevar a esta reacción que quiero que usted vea ahora. Vamos a ver este video 3, señor director, para que tomemos peso de la realidad de lo que está pasando y de lo que ha pasado en el tema de relación Estados Unidos-Canadá, que es el tema que nos compete en este Claro. momento. Adelante, señor director. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y su partido liberal han ganado claramente las elecciones legislativas en el vecino septentrional de Estados Unidos. Carney no tendrá, sin embargo, la mayoría en el Parlamento y necesitará el apoyo de sus rivales políticos para poder afrontar la guerra comercial iniciada por Donald Trump, así como sus amenazas de anexionar su país. McCartney sube al escenario después de su victoria electoral y tras una campaña marcada por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. Como he estado advirtiendo durante meses, Estados Unidos quiere nuestras tierras, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. Jamás. Pero no son solo amenazas. El presidente Trump intenta dividirnos para poder poseernos. Y eso nunca jamás ocurrirá. Carney fue anteriormente jefe del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra. Pese a su falta de experiencia en política, ganó la candidatura para liderar el Partido Liberal de Canadá a principios de marzo, reemplazando al primer ministro saliente Justin Trudeau.
Tras convocar elecciones anticipadas y semanas de campaña, ha ganado ahora el voto popular. Un regreso sorprendente del Partido Liberal. En enero, las encuestas de opinión mostraban a los liberales detrás de los conservadores. Una ventaja inicial para el líder conservador Pierre Poilievre, que se desvaneció. Pero todo cambió con las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Canadá y el discurso de Poilievre. Siempre situaremos Canadá en primer lugar mientras afrontamos aranceles y otras amenazas irresponsables de Trump. Los conservadores trabajarán con el primer ministro y con todos los partidos para defender los intereses de Canadá y lograr un nuevo acuerdo comercial que deje atrás estos aranceles mientras protegemos nuestra soberanía y al pueblo canadiense. Pese a la inicial muestra de unidad, la oposición conservadora dice ahora que hará rendir cuentas al gobierno de Carney. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y su Partido Liberal han ganado claramente las elecciones legislativas en el vecino septentrional de Estados Unidos. Ahí tenemos. Fíjense ustedes, Freddy, Marino y Héctor, enfocado yo en la explicación cómo el candidato del Partido Conservador cercano en el discurso a Donald Trump, Poilievre, quiso como enmendar que nunca aceptaremos los términos que Trump estaba poniendo para el tema del comercio con Canadá, etcétera, etcétera. Pero el discurso fundamental fue del líder, porque ya es el líder del Partido Liberal, el de Mark. Porque Mark hizo un discurso que tocó la conciencia del pueblo canadiense. Dijo en ese discurso: Donald Trump quiere nuestro país. Nuestra agua. Y después detalla y dice: quiere nuestra tierra, quiere nuestra agua, pero nunca lo tendrá. O sea, eso fue yendo al sentimiento, Freddy, totalmente, del pueblo canadiense, diciéndole, el presidente Donald Trump con este ánimo de emperador quiere a Canadá, quiere nuestra tierra, quiere nuestra riqueza, quiere nuestra agua, y eso nunca sucederá. Nunca. Es decir, si como dice el padre Marino, y yo respeto al padre Marino porque es un psicólogo, es un sociólogo, es un hombre con grandes conocimientos de las sociedades y del ser humano y de la persona, lo que yo digo como político es que usted, accionando políticamente, no puede abrir la boca para abrirse usted mismo una tronera. Porque es que ese sentimiento antinorteamericano en Canadá ya está estampado. Si usted mañana quiere corregir eso, olvídese. No hay forma. No olvídese, usted no lo puede corregir. Tocó la fibra patriótica. Entonces, un país como Estados Unidos, que es un imperio mundial, no puede darse ese lujo. Le regaló el poder a los liberales. Claro. Se la jugó, pero va a seguir arriesgando. Tú verás cómo Milei va a ser sacado a patada de Argentina. Y así va a ir sucediendo. Pero ¿cómo así? Milei va a ser sacado de Argentina. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque es un tronista cualquiera. Ajá, un tronista cualquiera que ha sacado a Argentina de ese círculo vicioso en el que estaba. Ha ido mejorando la economía. La gente ha vuelto a recapitalizar. Vamos a hablar de Canadá. Vamos a hablar de Canadá. Vamos a hablar de Canadá. Desde que se junten, oye bien, desde que se reúnan Trump con este nuevo presidente, usted puede estar seguro, va a estar todo el mundo de acuerdo. Señores, hasta la energía eléctrica que se recibe en por ejemplo, un estado como Nueva York, depende de Quebec. O sea, son siameses, como bien lo definió el doctor. Claro. Ustedes verán cómo Trump ahora no hable de energía eléctrica con estos apagones. Con los apagones en Europa. Marino, sí, pero no vamos para Europa. No, míreme, Marino. Claro que las cosas van a volver a su cauce. Sí. El tema es que, al igual que ha pasado con los europeos, el sabor amargo queda. El sabor amargo, la borra. Sí. ¿Verdad? En la boca va a quedar ahora entre 160 millones de habitantes europeos, sumándole 40 a Canadá,
700 millones de gente adversa a los Estados Unidos por un discurso que usted llama que es como es una chercha. No, sí. Las cherchas políticas así cuestan mucho. Es un hombre sui generis. Bien, pero para que regresemos, vamos a obedecer el mandato del señor director, Héctor, sí, que nos está pidiendo pasar por publicidad. Y si no pasamos por publicidad, este programa entonces no puede mantenerse. Ay. ¿Con qué pagamos el espacio, María? Con los anuncios. Los anuncios son los que pagan. Bien, entonces, señor director. Vámonos a publicidad urgente. Vámonos a publicidad. Rápido. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta, su emisión estelar de Noticias Su Mundo. Estar enterado es una necesidad y un derecho. El presidente Luis Abinader anunció que este martes sostendrá una reunión con el sector construcción. Noticias Su Mundo llegó para quedarse. Contamos los hechos con independencia y objetividad. Protestaron este martes frente al Palacio Nacional en contra de los desalojos masivos que se han producido en estas zonas. Información oportuna y veraz con el mejor equipo del país. Noticias Su Mundo, de lunes a viernes a las 9 de la noche, emisión estelar por Su Mundo TV. Hey, soy yo, tu espalda. Abusaste en esa fiesta anoche, ¿eh? ¿Cómo se siente el señor? Ah, te duele, ¿eh? Imagínate yo cómo estoy. Afortunadamente, tenemos Ice Blue. Ice Blue, un poderoso gel analgésico que actúa rápidamente para aliviar el dolor de los músculos y articulaciones. Devuélvele la alegría a tu cuerpo con Ice Blue. Alivio rápido del dolor. Un producto de Laboratorios Riesel. No se pierda hoy nuestro editorial Su Mundo. Después de los programas, Matutino Su Mundo, Noticias Su Mundo Internacional, Su Mundo con el pueblo, En Contexto y Noticias Su Mundo, emisión estelar. Porque las palabras tienen el poder de transformar realidades, de abrir caminos, generar conciencia y contar las historias que el mundo necesita escuchar. Editorial Su Mundo. Definitivamente. Igualmente. Vamos a desearle buena suerte al primer ministro electo de Canadá. Sí. Estoy convencido de que con la energía que habló va a hacer que Donald Trump se siente con él. Obviamente los canadienses saben que Estados Unidos son el imperio más grande de la tierra, con el cual hay que tener una relación buena, ¿verdad que sí? Claro. Pero lo que yo reitero es que no había por qué causar en el pueblo canadiense ese tipo de disgusto con los Estados Unidos, como es el tema, por ejemplo, de Panamá, que lo veremos en su momento también. Sí, eso está despertando un sentimiento antinorteamericano que no tiene por qué, o no tenía por qué, ¿verdad?, haberse causado, pudiéndose manejar distinto, a mi juicio, el tema del Canal de Panamá. Pero bueno, lo que yo quisiera que pasáramos un momentito ahora, de ser posible, después de venir de publicidad, es por el tema de la guerra en Ucrania. Hay una cosa muy significativa ahí en Ucrania. Y yo quisiera que el señor director, el video 4, si fuera posible, que nos lo pusiera para que veamos unas amenazas que en ese video 4 el presidente Trump hace de sanciones. Y ahí vuelvo de nuevo, Padre Marino, a estar un poco confuso. Hace días que todo parecía que el presidente Donald Trump dejaba solo a Zelensky y se asociaba directamente con Putin, con Rusia. Pero vamos a ver en un par de videos cómo el presidente de Estados Unidos dice que se encuentra frustrado con Rusia, porque probablemente el Padre Marino, como sociólogo, como psicólogo, puede entender bien el pensamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué digo esto? Porque es que el presidente Donald Trump dijo que si llegaba al poder, en 24 horas terminaba la guerra entre Ucrania y Rusia.
y llevamos 3 meses y medio y ahora es que hay muertos en Ucrania. Ahora es que hay por parte de Rusia bombardeos indiscriminados en ese territorio. Pero para que lo veamos con cierta plataforma internacional, vamos a trasladarnos a Televisión Española, ¿verdad? Para ver este video, el número 4. Adelante, señor director. Bueno, allí al entierro ha asistido el círculo más cercano del Papa y antes el funeral sí que se ha convertido en una concentración de poder mundial. Hemos visto a 50 jefes de Estado y de Gobierno y delegaciones de más de 140 países. Pero entre todos ellos, Trump y Zelensky han acaparado buena parte de la atención con un breve encuentro en el interior de la Basílica de San Pedro. Marta. Pues sí, ha sido sin duda, al margen del funeral, la foto o la imagen del día, esa que estábamos viendo. Donald Trump y Volodymyr Zelensky sentados frente a frente, echados hacia adelante, con las cabezas juntas, muy atentos el uno al otro en un momento importante para las negociaciones de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuándo ha ocurrido? Pues ha sido después de pasar por la capilla ardiente del Papa y justo antes de salir a colocarse en su sitio para asistir al funeral. Dicen los vaticanistas aquí que es el último logro del Papa Francisco, un papa diplomático que abogaba por tender puentes para terminar con las guerras. Tanto Trump como Zelensky han abandonado ya Roma y los dos han calificado esa reunión de productiva, de simbólica, incluso que puede llegar a ser, decía Zelensky, histórica. Ha sido la reunión más importante, pero no ha sido la única. Begoña Alegría. Sí, porque Zelensky ha jugado bien sus cartas, además de ese encuentro con Trump, ha aprovechado para verse con Macron, al que ha agradecido su apoyo constante, con el británico Starmer, con el que ha hablado de progresos en esa paz justa y duradera que reclama, con la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que se ha referido a los avances que está haciendo Ucrania para hacerse un hueco en la familia europea y, como no, con la presidenta del gobierno italiano, con Giorgia Meloni. Por cierto, Meloni invitó a Trump cuando estuvo en Washington para facilitar un encuentro del presidente americano con los altos representantes de la Unión Europea y él aceptó. Eso fue antes de la muerte del Papa Francisco, pero hoy solo ha dado para un pequeño saludo entre Trump y von der Leyen. Es el cara a cara entre Trump y Zelensky en el Vaticano, una improvisada reunión al más alto nivel entre los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania, en la que también han hecho acto de presencia el presidente de Francia y el primer ministro británico. Tras el encuentro, de unos 15 minutos, tanto la Casa Blanca como el gobierno de Kiev han mostrado optimismo, aunque sin detallar nuevas citas ni avances concretos. Poco después, en pleno vuelo de regreso a Washington, Trump sorprendía con este duro mensaje hacia Putin. Ahora pone en duda que quiera acabar con la guerra y le amenaza con nuevas sanciones. No hay razón para que siga lanzando misiles contra civiles, escribe en su red social. El cambio de actitud de Trump hacia Zelensky contrasta con su último cara a cara en el despacho Oval. Entonces el presidente de Estados Unidos presionó al de Ucrania para claudicar ante la invasión rusa, acusándole de jugar con la Tercera Guerra Mundial. Zelensky, que había dudado si asistir al funeral, ha recibido a su llegada una gran ovación. También el respaldo de importantes líderes europeos y de la OTAN. Ya fuera del Vaticano, reuniones por separado con la italiana Giorgia Meloni, el francés Emmanuel Macron, el británico Keir Starmer o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El último adiós a Francisco, convertido en oportunidad para intentar llevar la ansiada paz a Ucrania. Padre Marino, me gustaría que usted me explicara cómo se aprovecha el funeral del padre, del Santo Padre Francisco, para en medio de un funeral hacer una reunión de esa dimensión política. Creo que es el mejor escenario en este contexto porque se está asistiendo al entierro del Papa, una figura mundial. ¿Cómo va a y ser? ese, me permite, no, es el escenario mejor, porque ahí coincidieron todos los poderes del mundo, estaban ahí, la potencia, que fueron a cumplir con el Papa, y aprovechan
como hacen aquí en la funeraria, se reúnen todos los políticos, y ahí estaba Danilo, y estaba Leonel, y estaban los otros. O sea, esos son los mejores escenarios porque están bajo el manto, señores, de la reflexión frente al tema de la muerte, una figura global como el Papa. Y entonces llega Donald Trump, y había que aprovechar ese momento para dentro de esa paz ponerse de acuerdo. ¿Me permite, Freddy? Se encontraba con No. Fíjate que los cardenales que estaban ahí le facilitaron. ¿Por qué? Porque la iglesia es global, la iglesia es universal, y qué mejor lugar que Roma, el Vaticano, para que desde ahí hubiera ese encuentro que lleva la paz. No justifica lo injustificable por Dios. Tú eres experto en vaina de diplomacia, que tiene muchísima experiencia. Los temas de naciones no se manejan como si fuera un ventorrillo, como si fuera una pulpería. O ven, tráeme 2 sillas plásticas, un juego de dominó. Freddy, es que cualquier lugar es propicio, señores, para tratar la un tema de paz. Diplomacia te exige un respeto por los procedimientos, por los protocolos, por las cosas bien hechas. Eso tiene que planificarse con mucha antelación. Seguimos el conteo de los muertos. El Papa con su muerte, el Papa con su muerte reflexión de la paz. Ayudó al globo. Con su muerte dejó las señales para que el mundo se unifique en la paz. El Papa estaba revolteándose en su cajón. Yo quiero que ustedes vean en un videíto cortito, ¿verdad? El video 5. Para que ustedes vean que mientras que, como dice mi compadre Freddy, mientras el Papa estaba en su sarcófago, yo lo hago con más respeto, ¿verdad? Sí. Su cuerpo reposando allí. Muy respetuoso, la gente de la izquierda. Yo lo dije a usted, esa gente no sirve. Era un cajón de pino. De la izquierda son malos. Mientras estaba el Padre, Santo Padre, siendo conducido sus despojos humanos, ¿verdad? Su cuerpo hacia la última morada, entonces la reflexión que se hizo, mire a dónde también nos ha llevado. Veamos lo que dice el presidente Donald Trump. Adelante, señor director. I think the meeting went well. We'll see what happens over the next few days. We'll probably learn a lot. I was very disappointed that missiles were flying by Russia, but that missiles were flying. Very disappointing. We'll see how it goes. On the Iran situation, I think we're doing very well. I think a deal's going to be made there. That's going to happen. Pretty sure it's going to happen. We'll have something without having to start dropping bombs all over the place. They have a tough road ahead, okay? And we had a good meeting. It was a nice meeting. It was a beautiful meeting. I'll tell you, it's the nicest office I've ever seen. It was a beautiful scene. But he was very, look, he wants to do something good for his country. Thinks he's doing a good job, and he's working hard. We'll see what happens. It's a very complicated deal. Told me that he needs more weapons, but he's been saying that for 3 years, He needs more weapons, and we're going to see what happens. I want to see what happens with respect to Russia. El presidente Donald Trump yo no lo entiendo. Él ha cambiado la opinión sobre Zelensky no lo entiendo. 4 o 5 veces. Dice que una gran reunión, un gran encuentro en la oficina más hermosa. Claro. Yo no vi oficina ahí, yo lo que vi fue un escenario amplio, ¿verdad? Un patio. Donde pusieron 5 sillas, un juego 4 sillas. Parece. Pero bien, pero bien. Pero Dios mío. Ahora, oiga lo que dice el presidente Donald Trump, que es la reunión más bonita que ha tenido con respecto al tema de Ucrania. Claro. ¿Qué tenemos nosotros ya concluyendo este programa que desear? Desear que el mundo pueda regresar, Padre Marino, así es, Héctor, sí, Freddy, señor, a la paz y a la tranquilidad. Porque el tema es que ahora Estados Unidos tiene un enfrentamiento serio también con Irán, país que está financiando a los hutíes y a otros movimientos que están alterando la paz en Medio Oriente. Ahora bien, el esfuerzo que hace el presidente Vladimir Zelensky para encontrar un hueco por donde colocar a Ucrania en la Comunidad Económica Europea es una tarea pendiente que habrá que ver si se puede lograr o no se puede lograr. Como nos hacen señal,
y nos indican en el bombillo rojo de que el tiempo de este programa ha terminado, me gustaría que nosotros podamos retirarnos de esta intervención de esta noche, expresando lo que siempre decimos: que Dios bendiga a cada hombre y a cada mujer nacidos en esta tierra, pero sobre todo que Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Amén. Amén, amén, amén. Su Mundo TV.